Amados hermanos, buenas noches, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a esta transmisión de estudio bíblico, la primera de esta semana. Antes de iniciar vamos a orar, pero permítame un segundo. Solo vamos a compartir la transmisión. Muy bien, ya estamos. Muy bien. Vamos a orar entonces. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, por esta noche que tú nos permites reunirnos, Señor, alrededor de tu bendita y maravillosa palabra, Señor, con tu Espíritu Santo, Padre. Señor, abre nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro entendimiento, pero por sobre todo nuestro corazón, para que tu palabra, Señor, quede sembrada en ellos y como una buena semilla produzca fruto, y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. Señor, en esta hora venimos también delante de ti pidiéndote que tu Espíritu Santo rompa toda fortaleza, todo argumento y toda maquinación que se esté levantando en contra del conocimiento tuyo, en contra de la obediencia a tu palabra y en contra de la vida abundante que tenemos en ti. Todo te lo pedimos, Señor, en el bendito y maravilloso nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Muy bien. El tema del día de hoy es cómo ser libres de la trampa del qué dirán. El qué dirán es una de las trampas que el diablo utiliza para impedirnos caminar en los propósitos de Dios, para impedirnos la verdadera transformación de nuestro corazón. Es como un sustituto barato de la transformación de nuestro corazón. El Señor lo que quiere es que nosotros caminemos por una transformación de nuestro corazón. La palabra de Dios dice en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, que las cosas viejas pasaron y todas fueron hechas nuevas. El Señor quiere que caminemos en esa novedad de vida, pero esa novedad de vida sale desde nuestro corazón, como dice la palabra también en Juan capítulo 4, versículo 23, que guardemos nuestro corazón porque del corazón sale la vida, emana la vida, surge la vida que Él nos quiere dar. Entonces, lo que el Señor quiere es que usted y yo caminemos en una transformación del corazón, no en lo que digan los demás, sino para agradar a los demás, sino para agradarlo a Él. Y además de ello, que una vida transformada realmente es una vida bendecida, es una vida prosperada, es una vida en abundancia. El qué dirán es otra forma de llamar a la presión de grupo. Y eso deriva, tanto el qué dirán como la presión de grupo, deriva de una programación que la educación y la cultura nos hicieron desde nuestros primeros años de vida, en el que si nosotros hacíamos las cosas que los demás queríamos, entonces íbamos a ser premiados, en tanto que si hacíamos las cosas que los demás no querían, íbamos a ser castigados. Y eso se convierte en un patrón de la vieja naturaleza que necesitamos, ahora que estamos en Cristo, transformarlo, renovarlo, para poder avanzar hacia esa vida que Cristo tiene para cada uno de nosotros. La característica fundamentalmente del qué dirán o de la presión de grupo es que nosotros hagamos externamente lo que los demás quieren que hagamos, sin que eso implique que salga del corazón. Prácticamente es una vida de hipocresía. Es hacer algo que los demás quieren que hagamos, aunque nosotros no lo querramos en nuestro corazón. Y eso es para ganarnos la aceptación, para ganarnos el favor de las personas, pero no tiene nada que ver con caminar con Dios. De hecho, la palabra en Gálatas capítulo 1, versículo 10 nos habla a ese respecto. Dice: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Dios.
Entonces, de lo que nos está hablando aquí precisamente es de vivir por el qué dirán o por la presión del grupo para agradar a los hombres y no para agradar a Dios. El resultado de esto es caminar los caminos que a nosotros nos parecen derechos en nuestra propia opinión, pero que su fin es camino de muerte, porque en el fondo nos esclavizan y nos impiden la verdadera transformación que Dios quiere obrar en nuestras vidas. Es lo que nos enseña Proverbios capítulo 16, versículo 25. Son los caminos que nos dicta el mundo y que, como mencioné, aprendemos por la educación y por la cultura, que son para agradar a los demás, para ganar la aceptación, para ganar el favor, para ganar la aceptación de los demás. Funciona, es condicionado, eso de buscar el qué dirán, el agradar a los demás, viene condicionado por el temor al rechazo. Sin embargo, en relación con el temor al rechazo, usted y yo necesitamos entender dos cosas. Número uno, el mundo. Si nosotros verdaderamente somos creyentes y buscamos agradar a Dios con nuestras vidas, el mundo siempre nos va a rechazar. O sea, el rechazo es un resultado del pecado, el rechazo es el resultado de que nosotros no hagamos lo que los demás quieren, el rechazo es el resultado de que los demás se sienten confrontados con nuestra forma de vida, etcétera. Entonces, en el mundo vamos a tener aflicción, dice la palabra. En el mundo, si a Cristo lo rechazaron, a usted y a mí nos van a rechazar. Entonces, no hay nada que podamos hacer para evitar el rechazo. Lo que sí podemos hacer es evitar que el rechazo nos esclavice a través de vivir para el qué dirán o para la presión de grupo. Número uno. Número dos. Entonces debemos y necesitamos vivir entendiendo que usted y yo vamos a ser rechazados. No tenemos que hacer nada para evitar ser rechazados. No podemos hacer nada para evitar ser rechazados. De hecho, en el mundo lo dicen, si lo hago mal, si no lo hago mal y si lo dejo de hacer, o si lo medio hago también está mal. Para el mundo siempre va a estar mal todo, mucho más el hecho de que usted y yo vayamos contra la corriente y no vivamos de la forma que vive el mundo. Entonces vamos a ser rechazados, número uno. Y número dos, lo más importante es que nuestra vida no depende de las demás personas, nuestra vida depende de Dios y nuestra vida depende de que Dios nos acepte, de que agrademos a Dios. Y la palabra de Dios nos dice en Filipenses capítulo 1, versículo 6, que usted y yo como hijos de Dios ya somos aceptados en Él, estamos aceptados en Cristo. Entonces tampoco nos tenemos que ganar la aceptación del Señor, ya estamos aceptados en Él. Nuestra forma de vida para agradar a Dios es una forma de agradecimiento a Él por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. No es para ganarnos su favor, porque el favor ya lo tenemos. Ya fuimos llenos de su misericordia, de su amor, de su gracia, y no podemos tener más amor, más gracia, más misericordia, más favor de la que ya tenemos, porque ya la tenemos al 100%. Entonces, no debemos tampoco vivir nuestra vida por el qué dirán de los creyentes. Ese es un problema de legalismo. El legalismo se caracteriza por eso. El legalismo es una presión de grupo para que una persona haga lo que hacen todos lo que los demás consideran que debe ser la vida cristiana, aunque no haya un cambio en el corazón. Por eso Jesús llamaba a los fariseos o hablaba de los fariseos como sepulcros blanqueados, que por fuera eran muy bonitos, pero por dentro estaban llenos de inmundicia, porque ellos estaban viviendo unas vidas para los demás, para buscar la aprobación de los demás, el reconocimiento de los demás, pero no había una transformación real de su corazón. El Señor
quiere que usted y yo vivamos de acuerdo a esa transformación del corazón que Él ha hecho en nosotros. Es vivir de acuerdo a lo que dice la palabra, pero vivir de acuerdo a lo que dice la palabra por amor, no por temor. En el qué dirán, en el temor al qué dirán, en vivir por el qué dirán o en el vivir por la presión de grupo, el motivador de esa forma de vida es el temor. Pero nosotros, la motivación para nuestra forma de vida como creyentes debe ser el amor y el agradecimiento al Señor. De hecho, es lo que dice la palabra en Juan capítulo 14, versículo 15. El que me ama guarda mis mandamientos. O sea, no guardamos los mandamientos para ganarnos el favor de Dios, para agradar a Dios, para que Dios nos ame más, para caerle bien al Señor. No, vivimos para agradar a Dios por amor, por agradecimiento y porque para nosotros es conveniente el vivir la vida de acuerdo a como Dios lo establece. Perdón, iba a estornudar, pero se me fue. El vivir la vida como Dios establece es para nuestra conveniencia. Es porque nos conviene a nosotros, no es para agradar a los demás, no es para... a Dios ya lo agradamos con el hecho de haber sido salvos, de haber reconocido al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Vivimos la vida de acuerdo a los parámetros que Dios nos establece en su palabra porque lo amamos a Él, porque estamos agradecidos con Él y porque nos conviene, porque la obediencia a la palabra nos trae bendición. La obediencia a la palabra es la que produce en nosotros esa vida abundante que Cristo ya pagó para cada uno en la cruz del Calvario. El legalismo es la forma, adentro de la iglesia, adentro del cristianismo, el legalismo es la manifestación del qué dirán o de la presión de grupo del mundo, solo que cristianizado. Como ya mencioné con relación a los fariseos, es vivir mi vida externamente para agradar a los demás, pero sin que haya una verdadera transformación en mi corazón. Recordemos que Dios lo que está buscando de usted y de mí es una transformación de nuestro corazón que viene a través de la obediencia y a través de que la palabra se haga vida en la vida de cada uno de nosotros. Por otro lado, el amor al prójimo no implica en ningún momento que nos dejemos controlar o manipular por los demás. Ni siquiera Dios nos controla. Él nos convence, Él nos guía, Él nos exhorta, Él nos anima, pero no nos controla para manipularnos. Él lo que hace es ponernos en la decisión, pero usted y yo tomamos la decisión de vivir en la obediencia a Él o de vivir en la esclavitud del pecado, de vivir en la libertad de obedecer la palabra o en la esclavitud de la desobediencia. Lo dice la palabra en Deuteronomio capítulo 30, versículos del 19 al 20. La palabra de Dios dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigo soy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró a Jehová a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Si notamos en este pasaje, no está diciendo que escojamos cualquiera de las dos cosas, que tenemos libertad para escoger cualquiera de las dos cosas. Él nos está diciendo claramente que escojamos la bendición, que escojamos la vida, para que verdaderamente vivamos nosotros y nuestra descendencia, amando al Señor, atendiendo a su voz, siguiéndole a Él, porque Él es vida y prolongación de nuestros días. Lo contrario, desobedecer, nos lleva a la esclavitud del pecado, a la esclavitud de la muerte, a una vida que no va a ser una vida larga, a una vida que no va a ser en realidad vida. Solo vamos a existir, pero no vamos a vivir,
porque la paga del pecado es muerte. Entonces, el amor Dios no nos, si vemos en este punto, Dios no nos manipula, Dios no nos controla. Lo que Dios nos da es la dirección. Lo que Dios nos da es la instrucción, la guianza, el convencimiento para que vivamos de acuerdo a lo que es conveniente para nosotros, porque al final de cuentas vivir en la vida que Dios tiene para nosotros es nuestra conveniencia, no es la de Dios. Dios sigue siendo Dios aunque usted y yo desobedezcamos. De hecho, mucho más allá de la mitad del mundo, más allá del 75% del mundo, el día de hoy vive en desobediencia a Dios, y no por eso Dios deja de ser Dios. Dios sigue siendo Dios a pesar de nuestra desobediencia. La obediencia no es algo que le convenga a Dios. Nuestra obediencia no es algo que le convenga a Dios. Nuestra obediencia es algo que nos conviene a nosotros. Así que el Señor no tiene por qué manipularnos ni controlarnos. Lo que sí hace el Señor es que nos pone límites. Algunas veces esto de los límites lo vamos a ver en algún momento más adelante, pero existe la idea de que amar al prójimo es no ponerle límites. Amar al prójimo es ponerle límites. De hecho, Dios nos ama de tal manera que nos pone límites. Nos dice esto sí, esto no. Si Dios nos pone límites, usted y yo también deberíamos poner límites sobre lo que los demás pueden y no pueden hacer con respecto a nosotros, la forma en que los demás pueden comportarse o no con respecto a nosotros. No somos nosotros los que tenemos que vivir por el qué dirán, o por las reglas del qué dirán, o por las reglas de la presión de grupo, sino nosotros vivimos de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, si Dios no nos manipula, si Dios no nos controla, y generalmente el legalismo pone por delante el hecho de que si nosotros no hacemos lo que ellos quieren que hagamos, entonces o no somos buenos cristianos, o vamos a perder la salvación, o no somos salvos, o Dios no nos va a bendecir, o Dios no nos acepta, o Dios no nos ama. Siempre hay alguna cosa por ahí que trae condenación si usted y yo no hacemos lo que el legalista quiere que hagamos. Y el legalismo básicamente son normas que pone el hombre, son mandamientos de hombre, tradiciones de hombre, en lugar de lo que dice la palabra de Dios. Y muchas veces es llevar la palabra de Dios más allá de donde la palabra de Dios realmente nos lleva. Es ir más allá, y ese ir más allá ya implica nuestras propias leyes, nuestros propios caminos que nos parecen derechos en nuestra propia opinión, pero sin su fin es camino de muerte. Entonces, realmente el qué dirán y la presión de grupo son formas de manipular y de controlar a las personas, pretender manipular y pretender controlar a las personas. Y eso es eminentemente satánico. Lo que el diablo trata es de controlarnos y de manipularnos. Lo que Dios hace es convencernos. Lo que Dios hace es instruirnos, guiarnos, enseñarnos, convencernos de hacer lo que nos es conveniente a nosotros, mientras que el diablo nos manipula y nos trata de manipular y nos trata de controlar para hacer lo que al diablo le conviene, engañándonos de qué es lo que nos convendría a nosotros, porque eso nos va a traer la simpatía, la atracción, la aceptación de los demás, lo cual muchas veces resulta ser totalmente falso. Cada uno de nosotros tenemos un deseo que está implícito en el diseño de Dios, que es su imagen en nosotros. Y ese diseño implica la necesidad de ser amados, de ser aceptados, valorados, reconocidos, aprobados, pertenecer, encajar,
sentirnos conectados a otros, etc. En Jeremías, de hecho, Génesis 2:18 es la expresión de toda esta necesidad cuando dice: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Por el otro lado, en Eclesiastés capítulo 4, versículos del 9 al 12, la palabra de Dios dice que mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Si uno cae, el otro le levanta; si uno tiene frío, el otro le dará calor, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. También Amós capítulo 3, versículo 3, nos habla de a dónde irán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Ahora bien, esa necesidad de la interrelación con los demás no es una necesidad que sea para manipular o para controlarnos. Es una necesidad que se da entre iguales y que se debe dar en Cristo. Hay un error cuando hablamos de la unidad. En cualquier ámbito, la unidad entre pareja, la unidad entre amigos, la unidad en la iglesia, etc. La unidad no se consigue uniéndonos usted y yo. La unidad se consigue uniéndonos usted y yo en Cristo. Es viviendo de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Entonces, la aceptación, la seguridad, la valoración, el ser reconocidos, el ser aprobados, es por vivir como Dios nos manda, no como las demás personas quieren que usted y yo vivamos. Por el otro lado, esa aceptación, ese valor, esa pertenencia, esa aprobación, la encontramos primeramente en Cristo Jesús. Una vez que la encontramos en Cristo Jesús, ya estamos llena de ella, ya no necesitamos la aceptación de las demás personas, más bien vamos a aceptar nosotros a las demás personas. Vamos a buscar aceptarlas, no ser aceptados. Vamos a buscar que pertenezcan, no pertenecer nosotros. Vamos a valorar a las personas, no esperar que las personas nos valoren. ¿Por qué? Porque ya todas esas necesidades las tenemos llenas en Cristo Jesús. Si usted y yo estamos buscando llenar nuestras necesidades de aceptación, valoración, pertenencia, aprobación, encajar y sentirnos conectados a otros de una manera horizontal, de una manera directa, estamos mal. Necesitamos ir a Cristo. Él satisface esa necesidad, y cuando Él satisface esa necesidad, entonces nosotros ya podemos bendecir a los demás con lo que Dios nos ha bendecido. Podemos bendecir a los demás con aceptación, con valoración, con pertenencia, con reconocimiento, con amor, etcétera. No sé si me estoy dando a entender. Donde usted y yo necesitamos encontrar, la palabra de Dios nos dice que no es bueno que el hombre esté solo. Ahora, para no estar solo, primero tengo que ir a llenar mis necesidades emocionales en Cristo, de tal manera que cuando me relacione con el otro, ya no necesite que el otro llene mis necesidades emocionales porque están llenas. En todo caso, yo voy a bendecirlo. La palabra de Dios dice claramente en Génesis capítulo 12 y versículo 3, yo te bendeciré y serás bendición. Entonces mi bendición, mi aceptación, valor, identidad, todo eso viene de Dios. Ahí la encuentro. Cuando yo ya la tengo, con eso ya puedo bendecir a las demás personas. Ya no necesito estar buscando aceptación, valoración, simpatía, etcétera, de parte de los demás. ¿Por qué? Porque esa necesidad ya está llena en Cristo Jesús. Entonces, el temor a la desaprobación, la crítica o el rechazo es la razón más común por la que nos desviamos del propósito de Dios. Recordemos que el propósito de Dios es ir a llenar esas necesidades en Él. No es irlas a llenar o buscar y llenarlas en otras personas. Es ir y buscar que el Señor sea quien llene mis necesidades de amor, de aprobación, de aceptación, de pertenencia, de valoración, etcétera. Y el Señor las llena. De hecho, ya las ha llenado. Si usted y yo
estamos padeciendo en algún momento de falta de aceptación, de falta de valor, de falta de amor, etcétera, etcétera, es porque no estamos yendo a la fuente a buscar esas cosas. ¿Por qué? Porque en cuanto al amor, la palabra de Dios dice en Jeremías 31:3, con amor eterno te he amado y te prolongué mi misericordia. Por lo tanto, yo ya soy amado y Dios no me puede amar al 5, al 10, al 20, al 90, al 95%. Dios me ama al 100%. De hecho, la palabra de Dios dice que Dios que yo necesito conocer junto con todos los santos cuál sea la anchura, la altura, la profundidad y la largura del amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Es decir, yo ya soy lleno del amor de Dios. No necesito llenarme con el amor de otras personas. Si las otras personas me aman, eso ya es ganancia, porque yo ya tengo llena mi necesidad de amor en Dios, número 1. Número 2, si tengo una necesidad de aceptación, la palabra de Dios dice en Filipenses 1:6 que en Él ya fuimos aceptados total y completamente, y no solo aceptados hoy, fuimos aceptados de una vez y para siempre, porque Él nos selló con el Espíritu Santo de la promesa hasta el día de nuestra redención final. O sea, nuestra aprobación ya está totalmente segura en Él. Ya no necesito buscar la aprobación de las demás personas porque ya soy aprobado en Él. En cuanto a mi valor, tampoco necesito que las demás personas me valoricen. ¿Por qué? Porque ya Dios me valorizó en Cristo. Cristo pagó el precio de su vida, de su sangre por mí. Él dio lo más valioso de Él para mí. Él dio lo más valioso del cielo por mí, que es Cristo Jesús, y eso habla de mi valor en Él. Entonces ya no, en cuanto a pertenencia, yo ya no necesito buscar pertenecer porque ya pertenezco. Yo soy miembro de la familia de Dios, yo soy miembro del cuerpo de Cristo, yo soy hijo de Dios. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 1, versículo 12, que a los que creemos en su nombre nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, ya somos hijos de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 15 al 16, también nos enseña que el Señor nos ha dado el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre, y el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces yo ya no necesito más pertenencia porque ya pertenezco, ya Dios llenó mis necesidades, todas esas necesidades, mi seguridad. En Cristo estoy seguro, también no necesito que las demás personas me impartan seguridad. ¿Por qué? Porque en Cristo estoy seguro. La palabra de Dios dice, por ejemplo, en el Salmo 121, dice que el Señor es mi guardador desde ahora y para siempre, que Él no se duerme ni se adormece, que Él es mi sombra a mi mano derecha. Quiere decir que Él está siempre conmigo. Esa es mi seguridad. La otra seguridad es que el Señor me selló con el Espíritu Santo hasta el día de la redención adquirida. Entonces tengo la seguridad de mi salvación, la seguridad que soy hijo de Dios, la seguridad de la pertenencia, del amor, de la aprobación. Todo lo tengo en Él, es en Él donde debo encontrarlo. El error muchas veces de nosotros, y caemos en esa trampa, es buscar la aceptación, el amor, la valoración, la seguridad, la pertenencia en otros, cuando en quien la necesito encontrar es en el Señor. Y si estoy buscando esas cosas en otros, entonces voy a caer en la trampa del qué dirán, en la trampa de la presión del grupo. ¿Por qué es tan delicado el vivir por la presión de los demás, el vivir por la presión del qué dirán o por la presión del grupo? En primer lugar, porque nos vamos a ocupar de agradar a los demás en lugar de vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Nos va a desviar de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Si constantemente estamos ocupados en satisfacer lo que otros esperan de nosotros, nos vamos a desviar de satisfacer a Dios con el desarrollo y cumplimiento de sus propósitos para nosotros.
nos va a limitar para alcanzar ser la persona que Dios quiere y va a limitar nuestro potencial en todos los aspectos. Esa es la primera consecuencia de la trampa del qué dirán. Nos desvía de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y recordemos algo también. La palabra de Dios nos dice en Mateo, capítulo 7, versículo 21, que no todo el que le dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Si yo estoy buscando hacer la voluntad de los demás, no estoy buscando la voluntad de Dios. Y si no estoy buscando la voluntad de Dios, no voy a entrar al reino. Y si no entro al reino, no voy a vivir la plenitud de la vida que Dios tiene para mí, la plenitud de sus propósitos para mí. Recordemos que Él tiene planes de bien para darnos un futuro y una esperanza y para llevar nuestra vida en aumento como la luz de la aurora. Esa es la primera consecuencia de la trampa del que dirán. La segunda consecuencia es que nos va a impedir que nuestra fe crezca. Nuestra fe crece en nuestra relación con Dios. Nuestra fe crece en nuestra obediencia a la palabra de Dios. Pero si yo estoy más ocupado en obedecer lo que los demás quieren de mí, lo que los demás esperan de mí, no voy a estar obedeciendo lo que la palabra de Dios dice. Y al no obedecerlo, entonces voy a impedir que mi fe crezca. Una de las formas, la obediencia es una de las formas en que mi fe crece, en que mi fe se desarrolla y en que mi fe se manifiesta. La palabra en Hebreos capítulo 11, versículo 8, dice que por la fe Abraham obedeció y Abraham Abraham pudo haber experimentado la presión de grupo porque le dice el Señor, deja tu tierra, deja tu parentela, deja tus propiedades y ven a donde yo te llevaré. Entonces la presión de grupo, el qué dirán, tendría que haberle dicho no lo hagas. Sin embargo, por la fe él obedeció. Si él hubiera cedido a la presión de grupo, no obedece. Igual, y si no obedece, no hubiera sido la bendición, su vida no hubiera sido la bendición que fue. Lo mismo pasó en el desierto. El pueblo de Israel, Dios tenía para el pueblo de Israel buenos planes de bien, planes para darles un futuro y una esperanza, planes para llevar su vida como la luz de la aurora. ¿Qué pasó? Que en lugar de seguir lo que Dios dijo, ellos siguieron lo que dijeron los espías, el qué dirán, lo que decían los otros. Y por ello dejaron de entrar a la tierra prometida, dejaron de disfrutar la tierra prometida. Igual porque otros lo hicieron y ellos lo siguieron, fue que hicieron el becerro de oro. Porque otros dijeron y los demás lo siguieron, es que se quejaron con Dios de que no tenían comida, de que no comían carne, de que no tenían agua, de que era mejor regresar a Egipto a vivir como esclavos. Todo era la presión de grupo. Y Moisés, y mire la diferencia. Moisés nunca aceptó la presión de grupo. Él siempre fue con Dios. Él no necesitaba, la gente murmuraba contra Moisés, la gente criticaba a Moisés, la gente cuestionaba a Moisés, pero Moisés nunca se ocupó de eso. ¿Por qué? Porque Moisés llenaba todas sus necesidades en Dios. Él no necesitaba de la gente para llenar esas necesidades. Él las llenaba en Dios. Aarón, cuando hizo el becerro de oro, Aarón lo hizo por la presión del grupo. Porque Aarón no llenó su necesidad de aceptación en Dios, él buscó la aceptación de las personas y por eso él se equivocó fundiendo el becerro de oro y eso fue un principio de idolatría para el pueblo de Israel, un principio de apostasía para el pueblo de Israel que al final de los años desembocó en el exilio en Babilonia. En los 70 años de exilio, en la destrucción del templo, en la destrucción de Jerusalén, de los muros de Jerusalén, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí vemos el peligro de la presión de grupo, el peligro del qué dirán.
Porque nos desvía de la voluntad de Dios para nuestras vidas, nos impide que nuestra fe crezca. Además, se va a convertir en un lastre emocional. ¿Por qué? Porque nunca vamos a lograr satisfacer a todas las personas. Va a ser un desgaste emocional el tratar de agradar a todos. Y es un asunto prácticamente imposible. Ni Dios mismo ha logrado agradar a todas las personas. Entonces, por un lado, por el otro lado, el qué dirán o la presión de grupo es una forma de temor, lleva implícito el temor, y cualquier temor nos incapacita, incluido el temor al qué dirán los demás. En la palabra en primera de Juan, capítulo 4 y versículo 18, nos recuerda que el temor trae en sí castigo, pero que el perfecto amor echa fuera el temor. Cuando yo estoy dependiendo totalmente, absolutamente del amor de Dios para mi vida y no de los demás, entonces yo no voy a experimentar ningún temor, y no voy a experimentar ningún temor porque no voy a estar viviendo para los demás o para la presión del grupo, sino voy a estar viviendo para Dios. No voy a cargar ese lastre de ser dependiente de la aprobación de los demás para tener algo de felicidad. Por un lado. Por el otro lado, cuando yo estoy dependiendo del qué dirán o de la presión de grupo, lo que estoy haciendo es que le estoy dando autoridad a la gente sobre mi vida. Y el único que debe tener autoridad sobre mi vida es Dios. Es ese lugar que a Dios le corresponde, el lugar de la autoridad en mi vida. Si yo se lo doy a otra persona, estoy cayendo en la idolatría, o a otro grupo de personas estoy cayendo en la idolatría porque estoy sustituyendo a Dios en el trono de mi vida, en el control de mi vida, por un lado. Entonces, por otro lado, también el qué dirán en muchas ocasiones nos puede llevar a otros pecados. Primero, definitivamente va a alimentar la hipocresía. En segundo lugar, la mentira como autoprotección. En tercer lugar, cobardía, porque vamos a preferir agradar a los demás que agradar a Dios. Y en cuarto lugar, la injusticia. Entonces, nos lleva a otros pecados. Y también puede invalidar, o por lo mismo de que nos lleva a otros pecados, puede invalidar o limitar nuestro testimonio, o que por no ofender a los demás, por no tener rechazo de los demás, nos privemos de proclamar el mensaje de la palabra de Dios a ellos por temor al rechazo al que dirán, o torcerlo o acomodarlo a la conveniencia de los demás. Entonces, por lo menos 5 consecuencias del qué dirán, de la trampa del qué dirán. Nos desvía de la voluntad de Dios para nuestras vidas, nos impide que nuestra fe crezca, se convierte en un lastre emocional, nos conduce a otros pecados y nos invalida o limita nuestro testimonio. Pero Dios, como Dios quiere librarnos de esa adicción a la aprobación, como nos quiere librar de cualquier otro pecado, de cualquier otra adicción, de cualquier dolor en nuestro corazón. El Señor es nuestro sanador, nuestro libertador, nuestro restaurador. Él quiere liberarnos. Pero primero que nada necesitamos arrepentirnos. Si hemos vivido por esa aprobación de los demás, si hemos vivido por la presión del grupo o por el qué dirán, necesitamos arrepentirnos delante del Señor y arrepentirnos de buscar la aprobación de los hombres antes de buscar la aprobación de Dios. Y ese arrepentimiento va a implicar cambiar nuestros pensamientos, emociones, sentimientos, actitudes, motivaciones, decisiones, etcétera. Recordemos lo que Pedro le dice a la multitud después de que les predica en el día de Pentecostés en Jerusalén.
y les dice, así que arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Ese arrepentimiento, como ya mencioné, es depender al 100% del amor de Dios, depender al 100% de la aprobación de Dios, depender al 100% del valor que Dios ya me dio, depender al 100% de la pertenencia que ya tengo a Dios y a su familia, a la familia de Dios. Como hijo de Dios, tener mi identidad bien establecida y firme en Cristo Jesús. Y recordemos que si tengo mi identidad firme en Cristo Jesús, todo lo puedo, en Cristo que me fortalece, en Él estoy completo, nada me puede separar del amor de Dios, tengo suplidas todas mis necesidades, Él es la esperanza de gloria para mí, tengo la mente de Cristo, en fin, necesito cambiar mi identidad de lo que dicen los demás a lo que Dios dice, a lo que Dios ya me hizo. Y Dios ya me hizo su hijo, ya me hizo santo, ya me hizo justo, ya me hizo salvo, ya me hizo hijo, etcétera. Entonces, primero necesito arrepentirme, pedirle perdón al Señor por el pecado y luego cambiar toda mi manera de pensar para ajustarla a lo que dice la palabra de Dios. En segundo lugar, necesito recordar que no necesito de la aprobación de nadie para tener gozo en mi vida. El gozo es un fruto del Espíritu, no es un fruto de la aprobación de los demás. Gálatas 5:22 nos recuerda que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, etc. Entonces, mi gozo, mi felicidad, mi bienestar no depende de la aceptación de los demás, depende de el fruto del Espíritu y el Espíritu ya está en mí. En lugar de concentrarme en las personas, entonces, que es imposible que las agrade a todas, mejor nos concentramos en Jesús, que nos acepta incondicionalmente. En tercer lugar, necesito recordar permanentemente que Dios nos hizo para ser nosotros mismos. Dios no nos hizo para nadie más. Dios no nos hizo para hacer copia de los demás, Dios no nos hizo para agradarles a los demás, Dios nos hizo para agradarle a Él y a Él ya le somos agradados. La palabra lo dice en Filipenses 1:6, en Efesios 1:6, ya somos aprobados por Él. En Cantares capítulo 2, versículo 14, Él nos dice que Él es, que a sus ojos somos hermosos. También en la palabra nos dice que a sus ojos somos de gran estima y que incluso Él daría naciones enteras por nosotros. Así que ya no necesito depender de satisfacer a las demás personas, sino que necesito de concentrarme en Él y ser yo mismo, ser lo que Él me hizo. Recordemos también que en Salmo 139, versículo del 13 al 16, la palabra de Dios dice que Él estaba en el vientre de nuestra madre formando cada una de las cosas que luego fueron hechas. Somos hechos de su agrado. No le agradábamos cuando andábamos en pecado, pero ahora que ya somos hijos de Él, que ya volvimos a Él, ahora le agradamos completamente. Además, Él está restaurando esa imagen de Él en nosotros. No necesitamos buscar agradar a nadie más. Ya somos del agrado de Dios, que aún tenemos imperfecciones, es cierto, y que el Señor va a transformar esas imperfecciones, también es cierto, pero ya no tenemos que agradar a nadie. Ya agradamos a Dios y de Dios depende nuestra vida. De Dios depende que seamos llenos de amor, de aceptación, de aprobación, de pertenencia, de seguridad, de fortaleza, de provisión, de todo. Y en Él ya estamos hechos, en Él ya estamos completos. No debemos olvidar que un día tendremos que dar cuenta de la forma como cumplimos nuestro propósito o el propósito de Dios
para nuestras vidas, y parte de vivir, de cumplir ese propósito, es vivir para Dios, no vivir para las personas. Recordemos lo que dice Gálatas 1:10. Cuando vivimos para las personas, somos esclavos de las personas, no somos siervos de Dios. Y finalmente, recordemos algo que es fundamental. La aprobación humana es temporal y circunstancial. Las personas pueden aprobarnos o no aprobarnos dependiendo del tiempo, de las circunstancias, de un montón de factores. Y todo eso es cambiante, es temporal, mientras que la aprobación de Dios es permanente, es eterna. La palabra por eso la palabra de Dios nos dice en 2 Corintios capítulo 4 versículo 18 y en Colosenses capítulo 3 versículo del 1 al 3 que no nos fijemos en las cosas terrenales, sino que pongamos nuestra mirada en las cosas del cielo, en las cosas de Dios, en las cosas espirituales, en las cosas que son permanentes. Y yo ya tengo permanentemente el amor, la aceptación, la aprobación, la pertenencia y el valor en Dios. Ya no necesito entonces de lo temporal. A la luz de la eternidad, lo que otros piensen de nosotros en este momento o más adelante es irrelevante, no va a importar en lo absoluto. Es más, es posible que ni siquiera importe dentro de un mes, dentro de 2 meses, dentro de un año. Eso es porque es temporal, mientras que lo de Dios sí es permanente, porque de Él es que depende nuestras vidas. La palabra de Dios nos lo dice en el Salmo 23. Jehová es mi pastor. Por lo tanto, si es mi pastor, lo sigo a Él. Si lo sigo a Él, Él me hará descansar en lugares de delicados pastos. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en dificultades, Él me va a fortalecer, me va a animar y me va a dar la victoria. Me va a bendecir absolutamente, me va a ungir absolutamente y además moraré con Él por el resto de la vida. Entonces, a quien necesito seguir es al Señor, no seguir a los demás. Esto es la clave de vivir una vida libre de el qué dirán y libre de la presión de grupo. Muy bien, con esto hemos llegado al final de esta enseñanza. Espero que haya sido de bendición para sus vidas. Si fue de bendición para sus vidas, tenga la libertad de poderlo compartir con sus contactos en las redes sociales para que también sea de bendición para la vida de ellos. Les recuerdo que estudios bíblicos tenemos por este medio los martes y los jueves a las 7 de la noche y aparte el miércoles también a las 7 de la noche tenemos una cápsula de fe. La diferencia entre el estudio bíblico y la cápsula de fe es que en el estudio bíblico estudiamos un tema en serie, mientras que en la cápsula de fe hacemos lo que dice la palabra en Juan capítulo 17 versículo 3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Entonces lo dedicamos a conocer cada día a Dios más profundamente. Así que les invitamos a esas transmisiones el día de mañana y el día jueves también les recuerdo que tenemos a su disposición 2 recursos más. Uno es nuestra página de internet www.reyesysacerdotes.net y el otro nuestro canal de YouTube a nombre de Gustavo Bianchi Gustavo Bianchi 230. Ahí tiene usted también cualquier cantidad de estudios y en video, en audio, en escritos para que pueda seguir edificando su fe. Recordemos que la palabra de Dios nos dice que meditemos en la palabra de Dios de día y de noche para que nos vaya bien en todo lo que hagamos. Para eso son esos recursos, para tenerlos disponibles para todo momento, para su edificación. Muy bien, vamos a terminar entonces orando y muchísimas gracias por conectarse y los espero el día de mañana a las 7 de la noche para otro estudio más en la palabra de Dios.
Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, por esta noche que nos has permitido reunirnos, Señor, para escudriñar junto con tu Espíritu Santo tu palabra. Gracias, Señor, porque es tu Espíritu Santo el que nos enseña y nos guía a toda verdad, Padre, y nos prepara en las cosas que habrán de venir, Señor. Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, en esta noche venimos pidiéndote, Señor, que nos des a cada uno de nosotros un descanso reparador, que nuestras fuerzas, Señor, sean recuperadas esta noche para que el día de mañana todo lo que hagamos, lo hagamos con gozo, con paz, con agradecimiento y por sobre todo con la dirección tuya para tu gloria y para tu honra, Señor. Padre, también te pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús, por la paz de nuestra nación y por la paz de Israel, Padre. Señor, tú eres el Dios de paz. Tú sabes, Señor, cómo impartir esa paz que sobrepasa todo entendimiento en todos los corazones, Padre. Y hoy especialmente te pedimos que tú impartas esa paz en el corazón de los líderes de las naciones, Señor, tanto de Israel como de la nuestra, Padre, para que tu paz que sobrepasa todo entendimiento sea establecido en nuestras naciones de una manera definitiva, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, y te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú escuchas nuestras peticiones y si tú las escuchas, tú las respondes, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan una linda noche. Primeramente Dios, nos vemos el día de mañana y muchísimas gracias por conectarse. Bendiciones y un abrazo para todos.